Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches de este viernes 4 de junio del 2021. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños. Les hablo desde la Ciudad de México para una entrega más de esta miseria que se llama Licantropía. Ustedes ya saben que Licantropía es un espacio de periodismo de opinión, de crítica, de análisis, donde exponemos algunas de las noticias más relevantes de los días más recientes. Obviamente las exponemos con un poquito de comentario. Recuerden que aquí partimos de un supuesto muy importante de la vida política. El supuesto de que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, que todos los seres humanos somos verdaderas bestias. Bestias despiadadas, bestias carniceras, violentas, que solo gracias a los pactos de mutua conveniencia es que creamos esta cosa que se llama civilización, que se llama Estado, que se llama política. Por supuesto, es un homenaje a uno de los grandes científicos sociales, verdadero científico social, que es Thomas Hobbes. Quienes me conocen ya saben que yo, ante todo, soy un hobbesiano en términos de ciencia política. Muy bien, hoy tenemos 7 puntos, 7 nacionales y 2 más de carácter internacional, extranjero. El primero tiene que ver justamente con las elecciones que vamos a celebrar, es un decir, este 6 de junio, este domingo 6 de junio. Obviamente tenemos que ser respetuosos de esta porquería llamada veda electoral. Ya saben, es esta parte de nuestras normas irracionales, de las normas irracionales que todavía tenemos en México con respecto a las elecciones, una de nuestras tantas normas irracionales. Entonces, respetando esas restricciones, tendremos que decir que nosotros vamos a ir a una elección este 6 de junio, a una elección entre males, entre males. Vamos a elegir a lo menos malo, tratar de elegir lo menos malo, bajo el principio de que cuando no se puede optar por el bien debido, se debe optar por el mal menor. Aquí la gran discusión que hay a nivel nacional es cuál es el mal menor. Yo tengo una postura, ya la he expuesto, no la voy a exponer aquí justamente por el respeto a las irracionales leyes electorales que tenemos en México, pero ahí está mi postura. Pero más allá de mi postura, lo que yo quiero enfatizar ahorita en estos momentos es que no nos engañemos, por favor. No nos engañemos. No nos llamemos a engaño, por favor. Porque de repente nos confundimos los mexicanos, nos autoengañamos. Queremos pensar que tenemos una democracia madura cuando la verdad nuestra democracia es incipiente, es inmadura, es todavía muy infantil, se encuentra en pañales y no podemos esperar demasiado de ella. No nos engañemos, por favor. Lo que sí que es muy importante, que recordemos que la verdadera, o más bien la complementaria acción política a las elecciones del 6 de junio es lo que pase después del 6 de junio, es decir, la actividad política cotidiana. Las elecciones solo sirven para elegir autoridades, nada más. Pero el ejercicio de la democracia es un ejercicio continuo, cotidiano, de todos los días. Por eso es muy importante lo que suceda después del 6 de junio. Una cosa es la jornada electoral del 6 de junio para renovar autoridades y otra cosa es la vida política continua, cotidiana de México y de los mexicanos. Cualquiera que sea su elección, mis queridos amigos, les pido por favor que después del 6 de junio seamos consistentes y le demos continuidad a nuestras elecciones políticas, para que la democracia valga la pena un poquito. El punto número 2 tiene que ver ya con estos problemas sociales que estamos viviendo, vivimos mucho en esta semana, y que tiene que ver con este llamado irracional, insensato, irresponsable de regresar a las aulas. El punto número 2 lo intitulé así: ¿para qué volver a las escuelas si podemos cerrarlas todas, si podemos prescindir de ellas?
Ustedes ya saben, me conocen que yo tengo una visión liberal y anarquista de la educación, donde la educación es mejor mientras más podamos prescindir de todos los aparatos autoritarios, estatales, rutinarios, represivos, y eso es justamente el centro, ese es el centro de mi reflexión. A ver, para empezar, no estamos todavía en condiciones óptimas en este marco de la pandemia, no estamos en condiciones óptimas para regresar a clases, pero además, ¿qué es lo que un poquito más enojo, más rabia me causa? Porque quienes me conocen saben que yo, al menos desde principios de este siglo, yo ya postulaba la idea de acceder a una educación universal en línea. Cuando pudimos todos los seres humanos visualizar el potencial que tenía el Internet a finales del siglo XX, algunos poquitos pensadores empezamos a escudriñar la posibilidad de establecer una educación universal en línea, abierta a todos los seres humanos, absolutamente a todos los que de verdad quieran aprender, quieran estudiar, quieran acceder a los beneficios de la educación. Una educación universal en línea que sobre todo permitiría deshacernos de toda esa monserga asquerosa, patética, de las mafias magisteriales, administrativas, institucionales, que han hecho de la educación procesos de adoctrinamiento, de propaganda, de domesticación del intelecto. En ese sentido, cuando llegó la pandemia yo dije, vaya, qué gran oportunidad para que la gente por fin se dé cuenta de que la mejor educación es la que se puede desvincular de este claustro educativo llamado escuela, de la educación escolarizada, de la figura del profesorcito enfrente del salón, de la pizarra, de los mesabancos, del horario, de la burocracia, del semestre, del cuatrimestre, etcétera, etcétera. Es decir, una educación que pueda romper de tajo con toda una estructura burocrática y autoritaria que es la que hemos venido padeciendo al menos más o menos algo así como un siglo. Ahorita casi todos los gobiernos están manejando la idea de regresar a las aulas, de regresar a las escuelas. Cuando las personas que de verdad están interesadas en la educación, debemos estar pensando en desaparecer a las escuelas. Algunos de mis amigos ya saben que allá hay claras referencias a pensadores como Iván Illich o a Thomas Szasz, entre otros. Es decir, lo he dicho una vez y lo sigo diciendo. El sistema escolarizado está herido de muerte y nosotros tenemos que acelerar esa muerte, acelerar su extinción, su desaparición. El sistema escolarizado es esencialmente autoritario, esencialmente despótico, esencialmente represivo. Es sumamente acartonado, sumamente limitado, excluyente, muy excluyente. El sistema de educación universal en línea permitirá que todos los seres humanos puedan acceder a los beneficios de la educación sin necesidad de la mediación terrible, asquerosa, represiva del estatus burocrático, administrativo, magisterial. Es un pensamiento más elaborado, pero las ideas generales ahí están. Es decir, hoy en día, mis amigos, tenemos la oportunidad, una oportunidad de oro, una oportunidad histórica, de utilizar esta clase de instrumentos, los distintos dispositivos electrónicos computacionales para acceder de forma permanente, de forma constante a nuestro propio ritmo a los contenidos educativos, sin necesidad de la matriculación burocrática, represiva, autoritaria, estatista que padecemos hoy en día, tanto en los claustros de educación pública como de educación privada. Con la educación universal en línea desaparecerían todas las escuelas públicas y privadas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, se debería comenzar con todo el sistema de secundaria y de preparatoria, de bachillerato, con todas las universidades de ciencias sociales y humanidades,
para después avanzar hacia las demás carreras y hacia los niveles de educación primaria. Yo en ese sentido creo que el plan es muy claro. Por supuesto, habría algunas excepciones en el ámbito de los conocimientos de verdad prácticos. Me refiero a las ingenierías y a la medicina, por ejemplo, pero de ahí en fuera no creo que haya un sector del conocimiento que quede exento, que quede fuera de la educación universal en línea. A mí la verdad que me apena demasiado. Yo ven que siempre, bueno, constantemente digo en las redes que cada vez que abro mis ojos al mundo, que me encuentro con un nuevo día, encuentro al mundo cada vez más estúpido. Se los he dicho, lo repito constantemente. Porque me parece de verdad increíble. Me parece de verdad demencial, irracional, estúpido, idiota, que hoy en día teniendo tantas ventajas en el ciberespacio y en el internet, todavía estemos pensando en que la esencia de la educación tiene que ser escolarizada, que la esencia de la educación tiene que ver con la escolarización. De verdad que me parece increíble que la gente siga pensando esto. Por supuesto que sabemos por qué se piensa así. Padres y madres que quieren deshacerse de la monserga de sus chamacos y una mafia magisterial burocrática que quiere seguir gozando de muchos beneficios. Pero, gracias al avance de la tecnología, gracias a las grandes ventajas sociotecnológicas de nuestros tiempos, es sumamente importante ya declarar la extinción paulatina, poco a poco, del sistema escolarizado de enseñanza. Por eso, el punto número 2 tiene que ver con eso. ¿Para qué volver a las escuelas si podemos cerrarlas todas? Todas. Claro, de forma paulatina, poco a poco, de forma escalonada. Pero ya contamos con buena parte de la infraestructura, de las habilidades digitales, para empezar a deshacernos del sistema escolarizado. Insisto en ello. Esto se basa en una visión liberal y anarquista de la sociedad y de la educación. Punto número 3, que tiene que ver también con el 2. Hay que cerrar ya todas las normales rurales, comenzando por esta que se puso de modita últimamente, la de Mactumatzá en Chiapas, y por ahí también la de Ayotzinapa en Guerrero. Miren, estos claustros educativos, estos centros de adoctrinamiento, de propaganda, de operación política, tienen que ser cerrados, son sumamente nocivos. Solo están formando fósiles, parásitos, aprendices de delincuentes, vividores del Estado, de la teta pública, y por eso tenemos que cerrarlos. Miren, estaba viendo recientemente, hoy, la noticia de que todo el magisterio de Chiapas, ahí creo que es la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, llamaron a un paro permanente, continuo, para que se libere, se quiten totalmente los cargos de estos 17 normalistas, o creo que un poquito más, que están siendo procesados por distintos delitos que recientemente cometieron, como el robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz o el orden público, atentado contra la integridad corporal, patrimonial, etcétera, etcétera. Es decir, los angelitos cometieron distintos delitos. Eso es muy común en el comportamiento de estas rurales, porque es un producto de toda la basura ideológica que se les enseña. No es educación, que quede claro, es adoctrinamiento, es propaganda, es operación política, son cosas sumamente distintas. Por supuesto que estos chamacos se comportan de esa forma por todas las ideas que les meten, ¿no? Ese adoctrinamiento del cual son objeto, que nosotros ya sabemos de qué se trata. Es también parte del adoctrinamiento que se da en las universidades, sobre todo las públicas, pero ya también las privadas,
que tiene que ver con todo este rollito de la subalternidad. Les retacan la cabeza con cosas estas perversas, como la teoría de la dependencia, como la epistemología del sur, como la teología y la filosofía de la liberación, como el pensamiento decolonial, como la pedagogía del oprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, ya no sabemos el dogma, por favor, de los rojos, de la izquierdita, de los revolucionarios. Por supuesto, ya nos lo sabemos. No es de ahorita, es de varias generaciones hacia atrás. Hay que ser muy enfáticos. No estamos hablando de educación, estamos hablando de adoctrinamiento, y un adoctrinamiento que tiene consecuencias en una acción política, incluso criminal. ¿De verdad necesitamos a estos, no sé cómo llamarles, profesionales de la educación? Porque además, lo hemos visto, parte de las demandas es que los angelitos obtengan una plaza en automático una vez que salgan de la normal, para que puedan parasitar permanentemente a costas de la teta pública, del erario público. O sea, son estos revolucionarios cuya gran aspiración es convertirse en parásitos del Estado. Por eso hay que desaparecerlas. No necesitamos más parásitos del Estado, necesitamos desaparecer buena parte del parasitismo social y estatal. Es justo al revés lo que necesitamos. Y hoy en día con esta educación, con esta idea, perdón, de la educación universal en línea, tampoco necesitamos esta clase de, entre comillas, profesionistas. Es más, estos son los primeros que se tienen que extinguir, que tienen que desaparecer. Hay que recordar que en términos estrictos, un profesor solo es un auxiliar del conocimiento. Y al ser un auxiliar del conocimiento, un auxiliar de la educación, un auxiliar de la enseñanza, es perfectamente prescindible. Los profesores son perfectamente prescindibles. Por eso, lo más importante ahorita es apostar fuertemente por la educación universal en línea y comenzar a desaparecer instituciones y actores sociales parasitarios, entre ellos las normales rurales. Punto número 4. Resulta que las remesas aumentan el 20.9% en los primeros meses del 2021, lo acaba de informar el Banco de México, es decir, enero-febrero de este año. Fíjense qué interesante. Estados Unidos, que es uno de los países donde más ha pegado la pandemia del COVID-19, hay que ver la cantidad de defunciones y de casos positivos que tiene Estados Unidos. Pese a ello, su economía sigue muy fuerte. Tan fuerte que los mexicanos que trabajan allá han podido mandar más remesas a México, en el orden del 20.9%. En los 2 primeros meses. Eso significa que se trata de una economía fuerte. Es el centro del imperialismo neoliberal. Es el centro del imperialismo yanqui. Ya saben, toda esta monserga de la izquierda, de los socialistas. Pero resulta que buena parte del dinero que los mexicanos ganan allá viene acá, para beneficiar a las familias de acá. ¿Por qué? En buena medida porque el gobierno de México, no el de ahorita, el de siempre, el histórico, el de muchos sexenios, el de muchos partidos. El gobierno de México ha sido incapaz de generar las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales para que aquí se generen los empleos suficientes para que no haya mexicanos que necesiten irse a otras partes del mundo. Hay que recordar que el actual presidentito, el presidente enano que tenemos hoy en día, Andrés Manuel López Obrador, en su plan de gobierno, en su Plan Nacional de Desarrollo, postuló la idea de que los mexicanos iban a emigrar casi por gusto y por placer, ya no por necesidad. Ahí está escrito. Pero lo que estamos viendo es que los mexicanos siguen migrando por necesidad y siguen ayudando demasiado desde Estados Unidos a sus familias en México. Pero aquí la pregunta fundamental es ¿por qué en México hemos sido incapaces de generar las mismas condiciones
de seguridad jurídica, seguridad económica que se tienen en Estados Unidos para que las inversiones fluyan hacia acá. Por una muy sencilla razón, porque tenemos gobiernos incompetentes y sobre todo este último es un gobierno que no genera seguridad jurídica en las inversiones y no genera seguridad en los derechos de propiedad. Qué simpático, todo mundo critica a los gringos, al imperialismo yanqui, al capitalismo neoliberal. Sí, sí, pero cuando las naciones tercermundistas necesitan generar ingresos, migran hacia los Estados Unidos. No migran a los países socialistas, a los paraísos socialistas, no. No van a Cuba, no van a Venezuela, no. No van a Nicaragua, no. Van a los Estados Unidos, al capitalismo. Hay que ponernos a pensar por qué. Necesitamos más capitalismo en toda América Latina. Más condiciones que aseguren las inversiones y la propiedad. Más condiciones que aseguren la competitividad, la productividad, no el parasitismo social, como está sucediendo actualmente en México. Así que este aumento de las remesas nos tiene que hacer pensar en qué debemos hacer con este país en los próximos años. ¿Queremos expulsar al capital o queremos impulsar al capital? Punto número 5. Hoy mismo, en su conferencia matutina, ya saben, el presidentito que tenemos, López Obrador, declaró que es cristiano. Ya lo saben cómo se da este asunto en las mañaneras. Casi parece, bueno, no casi, podríamos asegurarlo. Siempre hay algún periodista que ejerce papel de patiño y que le pregunta al presidente algo, seguramente acordado previamente, para que el presidente se luzca. Ya está muy visto ese teatro político de todos los días, ya lo tenemos hasta el gorro. Alguien por ahí preguntó sobre asunto de creencias religiosas y el presidente dijo, López Obrador, que él es cristiano, del amor al prójimo, y que Cristo es un gran revolucionario, un gran humanista, que luchó por los pobres, bla, 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 bla. Ya saben. Todo este rollito colgado de la mitología cristiana. Miren ustedes me conocen muy bien. Ya saben que yo soy una persona agnóstica y anticlerical que tengo la plena convicción de que el ser humano no necesita religión alguna para vivir ni para pasarla bien en la faz de la tierra. A ver, que quede claro de una buena vez. El ser humano no necesita religión alguna, no necesita creencias religiosas, no necesita creer en fantasmagorías para tener una vida ordenada y feliz sobre la faz de la tierra. Es más, en muchas ocasiones las religiones estorban. Ustedes me conocen. Soy una persona sumamente antirreligiosa. Respeto las creencias ajenas, pero no por eso dejo de criticarlas. Y mi convicción es muy firme. El ser humano no necesita de fantasmas, de dioses, de leyendas, para poder tener una vida cómoda, feliz, satisfactoria sobre la faz de la tierra. Pero este presidente mequetrefe, López Obrador, como buen dictador populista, como buen demagogo, hace uso de la psicopolítica. Y entonces, sabiendo que la mayoría de los mexicanos creen la mitología cristiana, se monta en la idea de la ideología cristiana para hacerse el simpático, para buscar aceptación. Y ojo, a propósito se hizo antes de la elección. Así de desesperados están. Así de desesperados están. Antes de la elección me declaro cristiano y que mi gran creencia es el amor al prójimo. En una nación, en un país, en una sociedad donde la mayoría de la gente es cristiana, de cualquier denominación, católica, evangélica, protestante, pentecostal, adventista, bla, bla, bla. Hay muchos clubs de fantasmagoría en México. Yo no necesito ninguno. Yo formo parte de ese 10% de la población en México que no necesitamos fantasmagorías para vivir. Ustedes lo saben. Pues bien, hay que decirle al señor López Obrador
que resulta totalmente irrelevante que él sea cristiano, porque las ciencias administrativas, las ciencias del gobierno, tienen sus propias variables, sus propias metas, sus propios conceptos. En las ciencias administrativas lo que importa es la eficiencia, la eficacia, la productividad, la rentabilidad, la factibilidad, el ahorro, etcétera, etcétera. Las ciencias administrativas tienen sus propias variables. Y una de ellas no es la religión, que quede claro. Una de ellas no es la religión. La religión y la eficiencia, la eficacia, la productividad, nada tienen que ver la una con la otra. En términos de metodología científica, esa que se supone se debe aprender desde la preparatoria, en términos de metodología científica, tendríamos que decir que son variables independientes. Por tanto, a mí me interesa un carajo, un reverendo comino, que el presidente sea cristiano o no. Yo sé que lo hace desde la psicopolítica, desde la demagogia que lo caracteriza, para ganarse algo de adeptos con miras a la elección del domingo. Pero nosotros ahorita tenemos que decir que eso nada importa, ser cristiano o no cristiano, nada importa en el éxito de un gobierno. Como no importa ser mujer o varón, como no importa ser heterosexual u homosexual, como no importa ser creyente o ateo, como no importa ser blanco o negro, como no importa ser enano o alto, como no importa nada. Señores, las ciencias administrativas tienen sus propias variables, tienen sus propios conceptos. Y entre ellos no está ser cristiano. Entendemos al populista, entendemos al demagogo, pero también por eso lo rechazamos. Punto número 6, este es buenísimo. Joe Biden pone en su lugar al dictador populista que gobierna México y declara que seguirá financiando a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales que se dedican al asunto de la anticorrupción. Ya no sabemos el antecedente. López Obrador mandó un oficio, una nota diplomática, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que dejara de financiar a una ONG que es Mexicanos contra la Corrupción. Por ahí también, otros como Artículo 19 y otros más, hay varios. Que les deje de mandar dinero porque lo están atacando, porque son sus enemigos políticos, porque con dinero extranjero están golpeando al gobierno legítimo de México. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos seguramente al principio lo tiró de loco, pero además hace una contestación fenomenal. Porque además no... Ya regresamos, perdón. Es que estamos teniendo problemas de conexión justo por la lluvia. Les suplico, por favor, su comprensión. Comentaba que el presidente Joe Biden puso en su lugar a este dictador populista, diciéndole que él va a seguir financiando a las organizaciones civiles o a las ONGs, organismos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales que se dedican al combate a la corrupción. Y esto me parece muy bien. El pobre presidente que tenemos, que nunca ha leído la Constitución, no sabe... porque dice que esto es ilegal, que es inconstitucional. La verdad es que la misma Constitución permite muchos acuerdos de coordinación y de colaboración con otros países sobre temas que formen parte de la agenda mundial, de la agenda internacional, desde la misma ONU. Pero esto no lo sabe este presidente ignorante. No es inconstitucional, que quede claro. Muchos países apoyan a otros en parte de la agenda, en causas, en proyectos que tienen que ver con la agenda global. Medio ambiente, educación, combate a la corrupción, combate al crimen organizado, combate al lavado de dinero, a la trata de personas. Solo este presidente ignorante no lo sabe. Uno de esos puntos tiene que ver justo con el combate a la corrupción. Si Estados Unidos está financiando organizaciones civiles que se dedican a eso, por supuesto que lo tiene que seguir haciendo, porque el combate a la corrupción es a toda la corrupción, de todos los gobiernos, de todos los niveles de gobierno, de todos los partidos políticos, y no lo está haciendo desde ahorita. No lo empezó a hacer con López Obrador, lo viene haciendo desde hace varios sexenios. Desde hace varios sexenios. Lo que pasa es que este presidente, en su psicosis, en esa megalomanía que tiene, cree que el asunto es personalizado. Por supuesto que le han dado muy buenos ganchos a su pésimo gobierno. Pero es justamente por lo pésimo de su gobierno.
Si hay un asunto de corrupción y estas organizaciones civiles lo exhiben porque lo estudian, eso es correcto, debe ser aplaudido por todos los gobiernos, por todas las sociedades, porque de lo que se trata es de combatir la corrupción. Y si algunos gobiernos que han avanzado más en eso y que tienen más dinero para eso nos quieren apoyar, ¿por qué tenemos que rechazar ese apoyo, esa ayuda? Por supuesto que el dictador populista que tenemos en México se rechaza y se opone a ese financiamiento porque le está molestando, le está pisando los callitos. Pero qué bueno que Joe Biden lo haya puesto en su lugar y además con muy buenos argumentos. Lástima de defensa que hizo el salamero de Marcelo Ebrard. Digo, si vieron la respuesta de, bueno, es que realmente Estados Unidos está exponiendo una visión general, su política general, nunca se refirió a México. A ver, señor Marcelo Ebrard, regrésese por favor a la preparatoria, a estudiar nuevamente lógica. Por favor, teoría de conjuntos, por favor. El todo incluye a las partes. El todo incluye a las partes. Regrese a la preparatoria, por favor, estudie de nuevo. Siguiente punto. Punto número 7. La Ciudad de México, el semáforo verde, que no es verde. No, yo me estuve carcajeando hace rato con el comunicado de Claudia Sheinbaum, ¿no? A ver, a partir del lunes pasamos a semáforo verde, pero con muchas restricciones. A ver, no. Por favor, señora Sheinbaum, por favor. Semáforo verde significa la vuelta a la normalidad, a la total normalidad, sin restricciones. Significa volver a la normalidad antes de la pandemia. Por tanto, hablar de un semáforo verde con tantas restricciones como aquellas a las cuales usted hizo referencia, significa entonces que no es un semáforo verde. Y lo peor, dentro del mismo gobierno, el secretario de Hacienda dijo que quizá regresemos a la normalidad hasta septiembre, diciembre de este año. Vaya, ni entre ellos se ponen de acuerdo. Dicen sandeces, y además ni siquiera se ponen de acuerdo en esas sandeces. Ese es el gobierno de la Ciudad de México, ese es el gobierno de Morena, ese es el gobierno federal, es el gobierno de Morena. Y ya vienen los últimos dos que tienen que ver con asuntos internacionales. Primero, este plan de insurrección que estamos viendo claramente en Colombia, que es igual que el que se dio en Chile. Miren ustedes, uno entiende que la gente pueda protestar, sobre todo ante cosas que no vienen al caso. Yo sí, sinceramente creo que este plan de reforma fiscal del gobierno de Colombia, de Iván Duque, fue un gran error, sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos de quiebras, en tiempos de estrechez económica. ¿A qué gobierno se le ocurre hacer una reforma fiscal cuando las empresas están quebrando y cuando hay muchos despidos? Fue un error, punto. Fue un error. Querer cobrar más cuando la gente tiene menos es una pendejada por donde se le vea. Eso es una cosa. Pero otra es que a partir de este error del gobierno de Iván Duque, haya grupúsculos de izquierda, grupúsculos rojos, que estén tratando de impulsar una insurrección revolucionaria, una subversión del orden constitucional, una caída del gobierno, sobre todo después de que Iván Duque ya retiró la propuesta de reforma fiscal. Ya no hay motivo para la protesta, pero resulta que las protestas siguen. Lo que significa que realmente la causa no es la reforma fiscal. La reforma fiscal es un pretexto para que los rojos, los socialistas, empiecen un proceso de insurrección revolucionaria. Y eso ya lo sabemos, es un asunto de manual. Es un asuntito de manual, de todos los zurdos, de América Latina y del mundo entero. Está pasando algo parecido a lo que sucedió en Chile, el Chile de Sebastián Piñera. A ver, sí, quiso subir el metro, también quizá un error. Hubo una protesta para que esto no sucediera y aún retirando la propuesta del aumento en el precio del metro, las protestas continuaron y elevaron el tono para querer tumbar incluso al gobierno.
Debe de quedarnos muy claro, mis queridos amigos, cuál es el límite entre la protesta que quiere tumbar una propuesta de un gobierno, que a lo mejor es una propuesta insensata, a querer tumbar al gobierno. Son dos cosas distintas. No nos confundamos. Está muy bien que la gente se movilice para tumbar propuestas insensatas de un gobierno. De eso a querer tumbar al gobierno hay un abismo de diferencia. Y cuidado, porque lo que está sucediendo en Colombia y que ya sucedió en Chile puede pasar en México. Por eso también vale la pena traer a colación este tipo de casos. Finalmente, punto número 9. Y hablando también de Chile, curiosamente, resulta que en Chile ya algunos legisladores presentaron una iniciativa de ley para de plano prohibir esa estupidez del lenguaje inclusivo. Ya saben, yo le puse inclusive en términos de chunga, de relajo, inclusive, ¿no? Ya saben, es uno de estos productos monstruosos de la ideología de género, estas babosadas de la ideología de género, ¿no? Porque además, dicho sea de paso, es una babosada que no le da gusto a nadie, ¿eh? No de balde, hay que decirlo, no de balde. El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, dijo hace poquito en una entrevista que, si mal no recuerdo, se la hicieron para El País, este diario de España. Él dijo claramente que el lenguaje inclusivo es errático y caprichoso, y tiene razón el señor. Es de esas estupideces que no tenemos que permitir. No tenemos que permitir. Miren, comencemos por lo más elemental. De hecho, el español ya era inclusivo. Sí, siempre lo fue. Cuando te decía que la norma era que la O se utilizaba, tenía dos funciones, se utilizaba en dos funciones. Para referirse a todo el conjunto o para referirse al género masculino, claramente es inclusivo. Entonces, si yo digo los profesores, me refiero a las mujeres y a los varones, porque en este sentido la O tiene una función para incluir a todos. Pero además, si yo quiero hacer una diferenciación, la puedo hacer sin ningún problema. Así como se hace en el circo. Damas y caballeros, niñas y niños. Por tanto, la O tiene una doble función, referirse al todo y referirse a los varones. Por tanto, es totalmente inclusivo. Es una norma sumamente sencilla, que además tiene una aplicación desde hace varias décadas, es más, podríamos decir desde hace varios siglos, sin problema. Y durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, resultó totalmente funcional. La O sirve para referirse a todo el conjunto y, si hay que diferenciar, se refiere a los varones. Una norma sencilla, una norma universal, una norma efectiva, una norma eficaz, una norma de aplicación de muchos siglos. Pero llega la ideología de género con toda su monserga, con toda su basura mental, a querer ser muy revolucionaria. Y lo peor es que no lo logra. Porque mientras algunos dicen todes, otros en vez de poner la E, y uno tendría que preguntar, ¿y por qué no la I? ¿Y por qué no la U? Bueno, y hay otros que ponen el asterisco, hay otros que ponen la arroba, hay otros que ponen el gatito, hay otros que ponen la X. Bueno, es a lo que se refiere justamente el director de la Real Academia Española. Esa cosa, esa monserga, esa basura es errática y además es caprichosa. Y no nos conduce a nada. Porque mañana cualquiera puede hacer su propia grafía para referirse a quién sabe qué cosa. Cuando nosotros ya teníamos una regla gramatical sumamente eficaz, sumamente eficiente, de gran aplicación, que nunca tuvo problemas en cuanto a su aplicación. Ven, por eso justamente tenemos que rechazar de forma tajante toda esa monserga de la ideología de género. Justo por eso, entre otras cosas, que ya les he platicado y les seguiré platicando. Así que me parece muy bien que en Chile exista ya esta iniciativa legislativa para prohibir toda esa estupidez del lenguaje inclusive
en las escuelas. En las escuelas se tienen que enseñar cosas útiles, racionales, trascendentes. No estas babosadas. No estas babosadas. Así que ojalá en México, y creo que es mucho esperar, ojalá en México haya algún legislador sensato que promueva algún tipo de iniciativa de este tipo. Y no se trata de prohibir por prohibir, se trata de ponerle un coto a la estupidez, sobre todo cuando esa estupidez quiere pasar como contenido educativo. 9 puntos, les agradezco muchísimo como siempre el favor de su atención. Los invito sinceramente a que como ciudadanos ejerzan el voto el próximo domingo 6 de junio, por quien ustedes gusten y manden, pero sobre todo los invito a lo siguiente, que para el 7 de junio ustedes continúen ejerciendo sus derechos ciudadanos más allá del voto, porque, insisto, y esa es la conclusión de esta entrega, gracias al voto podemos renovar autoridades, nada más, no esperemos otra cosa del voto. El voto renueva autoridades, pero la participación ciudadana, nuestra condición de ciudadanos, es permanente. No se restringe ni se limita a un día del año, a la jornada electoral. No se limita a eso. Así que después del 6 de junio, sigamos siendo ciudadanos, sobre todo ciudadanos críticos, ante las estupideces y sandeces de cualquier gobierno, de cualquier gobernante. Como siempre, les agradezco mucho el favor de su atención. Muchas gracias. Buenas noches.